Voy a grabar acá. Bien. Bueno, como trabajo práctico, ¿sí? Para ir integrando todo lo que estuvimos viendo, puntualmente con respecto a lo de formato de celdas, es que ustedes vayan armando este ejemplo de recibo de sueldo, ¿sí? La idea es que salga lo más parecido posible, ¿sí? La idea es que salga lo más parecido posible. Y lo puntual acá es lo siguiente. Fíjense que en el detalle del recibo de sueldo hay ciertos valores que están encerrados en rectángulos en rojo. Entonces la idea es que allí ustedes pongan fórmulas. ¿Está? Que acá ustedes pongan fórmulas, que van a ser simples cálculos nada más. Por ejemplo, estos 628,88 surgen del 3% de estos 20.962 pesos, que es el sueldo básico de esta persona. Evidentemente, esta persona, evidentemente este señor, que ustedes ahí le van a inventar un nombre, ¿sí? Le van a inventar un quill. Este señor, si trabajase las 8 horas, el sueldo sería de 41.925 pesos, pero aparentemente es media jornada el señor, entonces por eso el sueldo es la mitad, ¿sí? Entonces este 3% surge de esos 20.962, ¿no? Entonces acá la idea es, en ese rectángulo, que ustedes pongan la formulita para que salga el 3% de ese monto, ¿sí? Acá, con respecto a la antigüedad, ¿sí? Con respecto a la antigüedad, el 3% de acá la antigüedad, en realidad la antigüedad es un 1% por cada año. Este señor seguramente tiene 3 años de antigüedad, ¿sí? Por eso es un 3%. Entonces el 3% acá de antigüedad que le corresponde a este señor surgen de los 2.500 que están acá, ¿sí? Esas son las pistas que le doy. Bueno, después ustedes van a tener que descubrir, ¿sí? ¿De dónde sale ese 11% para que dé 25.572, perdón, 2.572,92? ¿De dónde sale este 3% de la ley 19.032, que también aporte a obra social, que son esos 701 pesos, ¿sí? También van a tener que usar fórmulas, acá abajo, por ejemplo, para poder, acá abajo para poder hacer los cálculos, ¿no? Las sumatorias, ¿sí? Todos estos valores que ustedes tienen acá salen por fórmulas. ¿Sí? Serán sumas, algunos podrán ser restas en algunos casos. Ustedes se van a dar cuenta qué deberían utilizar, ¿no? Como pista, les puedo decir que, por ejemplo, a mí se me ocurriría, ¿no? Toda esta primer columna, todo esto estaría en una columna, ¿no? Todo esto sería la columna A, podría ser. Todo esto, fecha de ingreso, unidades, esto es en la columna B. Esto podría ser la columna C. Todo esto es la columna D, ¿sí? C, D tengo acá, y E, ¿sí? Y después, ustedes lo que pueden ir haciendo es, por ejemplo, para que Bacheta Martín Alejandro, que es el nombre de la empresa, ocupe todas estas celdas, lo que podrían hacer es, esperen que saco estas líneas, es a estas celdas combinarlas, ¿sí? Entonces lo que podrían hacer es combinar todas estas celdas para que se transformen en una sola y alineado a la izquierda quede Bacheta Alejandro. Después podrían combinar estas otras celdas de la segunda fila para que les quede ahí la dirección, ¿no? Después otra combinada para que quede el quill, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Tá? Lo mismo que acá, por ejemplo, en donde dice cuenta, acreedores, haberes, toda esta celda, ¿sí? Acá habría 2 celdas combinadas, ¿sí? Y acá, para poder poner el nombre y el apellido, ¿sí? El título, nombre y apellido estaría en la columna A, ¿sí? Y el lugar para poner el nombre y el apellido combinaría de esas filas
las celdas B, C, D y E. ¿Sí? Y después acá abajo, no es que estén combinadas las celdas. Acá abajo no tienen bordes. ¿Sí? Está la celda, entonces van a tener la celda acá, ¿sí? Ustedes van a tener las celdas acá, pero como solamente van a tener borde a los costados, ¿sí? No se van a ver cuando lo impriman. ¿Se entiende? Eh, a ver, quién de ustedes era la que había empezado y que no se daba cuenta cómo combinar las celdas? Grabación. Una vez que tengan listo ese trabajito, ¿sí? Una vez que tengan armado el recibo de sueldo con las fórmulas y todo, eh, lo envían, me lo van a enviar a este mail, lmercado@ulp.edu.ar, ¿sí? Una vez que lo tienen, lo que van a hacer es compartir la hoja de cálculo, van a compartir la hoja de cálculo que ustedes diseñaron, que tienen en el Drive, eh, con este mail, ¿sí? Entonces yo puedo acceder y puedo ver lo que ustedes hicieron. ¿Mm? Entonces la idea es que una vez que finalicen, yo voy a copiar, a ver si puedo, esto de acá, vamos a sacarlo. Una vez que finalice, la idea es que compartan acá, ¿sí? En ese mail. Es decir, que en el Drive terminé de hacer mi recibo de sueldo, ¿no es cierto? Creé una nueva hoja de cálculo de Google, ¿sí? Bueno, acá yo por defecto estoy compartiendo, ¿no? Pero bueno, supongamos que ustedes acá arman todo el recibo de sueldos, eh, creo que era Pacheta, Alejandro, por ejemplo, ¿sí? Que compartían hasta la columna E, combinaban, perdón, hasta la columna E. Bueno, armaban todo el recibito, le ponen de nombre recibo de sueldos, o el nombre que ustedes quieran, y luego lo que hacen es lo siguiente, desde el Drive, a ese archivito que tienen ahí en el Drive, lo van a compartir. Clic secundario, eh, van a elegir compartir. Cuando les pida con quién van a compartir, que pide acá añada personas, ahí me van a poner ustedes, a mí, lmercado@ulp.edu.ar, ¿sí? Y me pueden poner como editor o como lector, no hay problema, yo no les voy a modificar nada. La idea es que yo pueda verlos, o sea que como mínimo lector, ¿cierto? Si me ponen como editor, bueno, voy a poder este, modificarle las cosas. Y enviar. Entonces me va a llegar a mi mail una notificación como que ustedes me comparten esa hoja de cálculo de Google, ¿sí? Directamente eso. Clic secundario, compartir, el mail, ¿sí? Y enviar. Ahí yo por defecto los va a poner como editor, si ponen como editor, genial. Eh, Solamente me comparten la hoja de cálculo de Google, ¿sí? No compartan todo de una carpeta. Solamente la hoja de cálculo de Google. Bien, yo voy a agregar una hoja de cálculo nueva, ¿sí? Es para agregar algunas cositas más con respecto a lo de toma de decisiones. Ejercicio 4, le voy a poner acá. Eh, y les voy a copiar esto por el chat. A ver si puedo, ahí, para que podamos trabajar como la clase pasada. Y ya que estoy, se los paso por el WhatsApp. Está grabando. Si
página en línea, y acá también les paso el acceso a esa hoja. Bien, ¿cuál es la idea acá? La siguiente. Vamos a seguir trabajando con toma de decisiones. Yo voy a armar ahora en la hoja 1 un ejemplo como para hacer el pie y repasar, ¿sí? Bien, bueno, acá la idea es la siguiente. Nosotros tenemos en este caso, en esta hoja, el sueldo de un supervisor, tenemos la lista de las personas que son empleados de la empresa y el cargo que tienen, ¿no? La categoría a la que pertenecen. Algunos son supervisores y otros son encargados. Entonces lo que queremos hacer nosotros acá es que los que son supervisores, el sueldo sea 3.000 pesos, ¿sí? Y los que no son supervisores, con un 20% menos, ¿sí? Pero la idea acá es la siguiente. La idea acá es la siguiente. Hacer la fórmula una vez y poderla copiar hacia abajo, ¿sí? Entonces que automáticamente, cuando el sueldo sea de un supervisor, aparezcan los 3.000 y si no, un 20% menos. Sabemos que la función que tendríamos que utilizar es la función sí. ¿Se acuerdan que nosotros la representábamos con un rombo? ¿Sí? En donde poníamos dentro del rombo la condición y representábamos las dos salidas lógicas, ¿no? Lo que sucedía si esa condición se cumplía y lo que sucedía si la condición no se cumplía, ¿no? O era falsa. La pregunta que les voy a hacer es la siguiente, para que podamos armar entre todos la función sí. Hay dos salidas posibles, ¿sí? Según esto hay dos salidas posibles. ¿Cuáles serían las dos salidas posibles acá en la columna sueldos? En base a este enunciado que tenemos acá. ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes? O sea, en la columna sueldos, ¿qué dos datos posibles podrían aparecer? La categoría y el sueldo. O sea que acá en la columna, en esta columna, ¿qué va a aparecer? ¿La palabra supervisor o el monto del sueldo? ¿Qué debería aparecer ahí? ¿Todo el sueldo? El monto del sueldo, ¿sí? Bien, que en este caso, cuando es supervisor, ¿cuánto es el sueldo? ¿Cuánto dice que tendría que ser el sueldo? 3.000 3.000, perfecto. ¿Y este otro señor, López, sería 3.000 también el sueldo? menos el 20%. Claro, porque no es supervisor, entonces tendría que ser algo así, 3.000 menos 3.000, ¿no? Tendría que armar la fórmula de esta, algo parecido, ¿sí? 3.000 menos el 20% de 3.000, ¿no? Entonces, acá en la columna sueldos hay dos salidas posibles. O es 3.000, en el caso de los empleados que sean supervisores, ¿sí? O es 3.000 con un 20% menos aquellos que no son supervisores. ¿Se entiende? Yo voy a armar la función sí para que automáticamente acá en la columna sueldo aparezca el sueldo de cada uno de estos empleados, ¿no? Entonces, ahora podemos afirmar que hay dos salidas posibles. ¿Cuáles son esas dos salidas posibles, me dijeron ustedes? Una, ¿qué dato tendría que aparecer en la columna sueldo? Un dato podría ser, aunque parezca redundante lo que me están diciendo, pero es para El reafirmar. sueldo. El sueldo. Bueno, pero en el sueldo hay dos sueldos posibles. ¿Cuáles son esos dos sueldos posibles que podrían aparecer? El de supervisor y encargado. Pero el número, díganme el número, o el monto, digamos. 3.000. Una salida posible, sí, serían 3.000, ¿sí? Y la otra salida posible serían los 3.000 con el 20% de descuento, ¿no? Algo así, 3.000 menos 3.000 por el 20%. O sea que habría dos salidas posibles, ¿sí? Ahora bien, habiendo identificado esas dos salidas posibles, la pregunta ahora que me voy a hacer acá es, ¿qué condición se tiene que cumplir para que el sueldo sea 3.000? ¿En qué caso el sueldo es 3.000?
Tendría que ser sí, 3.000, no, A ver, escuchen esto. sí, ¿Qué condición se tiene que cumplir para... B4, Olvídense de Excel. Díganme con sus palabras. ¿Qué se tiene que cumplir para que la persona cobre 3.000 pesos? ser supervisor. Tiene que ser supervisor, ¿sí? O sea que la condición que se tiene que cumplir es que la categoría de esa persona sea igual a la palabra supervisor, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora bien, yo digo, bueno, pero yo acá, cuando armo la función sí, no podría poner categoría es igual con palabras. Tendría que transformar eso a una expresión lógica, ¿no? Y otra, yo soy consciente de que cuando escriba la fórmula acá, yo escribo la fórmula chequeando a este primer empleado, a Pérez, ¿sí? Y después yo tendría que hacer que cuando copie para abajo, automáticamente esa fórmula chequee la categoría de López, la categoría de Castro. ¿Me van siguiendo? Entonces la pregunta acá es la siguiente. Cuando yo digo que la categoría sea igual a supervisor, ¿en dónde está la categoría? ¿En qué celda está, en qué celda está la categoría del primer supervisor? Del primer empleado, perdón. ¿En qué celda está la categoría del primer empleado en el que voy a escribir la primera fórmula? En la B, En la B, ¿sí? B es la columna y la celda sería B qué? B4. O sea que la condición sería que si B4 es igual a la palabra supervisor. ¿Sí? Así transformaría la sentencia, ¿no? La expresión lógica. ¿Sí? Bueno, entonces, si ahora vamos a armar la fórmula, ¿sí? ¿Cómo nos iría quedando entonces? Igual, sí, ¿qué me decían ustedes? ¿Cómo iríamos armando la fórmula entonces ahora? B4 B4 igual, igual, entre comillas, abro comillas, supervisor, bien. Entonces, si eso es verdad, punto y coma, ¿no? cierro comillas, ¿Sí? sí, punto y coma, 3.000, Bien. Si yo no quiero poner los 3.000, ¿en qué celda están los 3.000 acá? B1, B1. Entonces yo ahí podría poner B1, ¿sí? Pero como el B1, vieron que esta fórmula ustedes después la van a copiar para abajo, ¿sí? Y los 3.000 están solos allá arriba una sola vez. Entonces yo corro riesgo de que cuando copie la fórmula, esta referencia de fila cambie a medida que copia para abajo. ¿Qué le anteponía? ¿Qué le puedo anteponer al número de fila para que cuando copie para abajo no cambie la referencia? ¿Qué le poníamos adelante del número? ¿Qué signo? Que se llama referencia absoluta, que lo vimos en la clase pasada. ¿Mm? El signo pesos. ¿Se acuerdan? Entonces la fórmula sería, si, a ver si me parece que no se ve mucho acá, vamos a ampliar acá un poquito. Ahí se ve un poquito mejor. Entonces, sí, obviamente, a ver, yo quiero que vean esto. A la fórmula esta, yo la voy a escribir acá. Voy a borrar esto. Yo la voy a escribir ahí, en esa primer celda, ¿no? Entonces, igual, sí. Lo que hay en B4, la categoría del primer empleado es supervisor, el sueldo son los 3.000. Y si no, ¿cómo sería el sueldo? ¿Cuál sería el sueldo? ¿Cómo sería la formulita ahora para restarle el 20%? 3.000, En lugar de poner 3.000, ¿qué pongo? podría ser 3.000, Sí, sí, yo lo podría escribir así, 3.000 menos 3.000 por 20%. Pero en lugar de poner 3.000, vamos a poner la celda donde tenemos el sueldo. Entonces, ¿cómo quedaría?
¿En qué celda dijimos tenemos los 3.000? ¿Mm? B1. Entonces yo ahí podría poner B1 menos B1 por 30, perdón, por 20%. ¿Sí? Por 20%. Pero ¿qué pasa? Cierro paréntesis. Acá estoy, esperen que voy a sacar estos dibujitos. Entonces dijimos B1 menos B1 por 20%. Y acá estoy parecido a esta primera parte, ¿no? Que el B1, ¿sí? Cuando yo lo copie para abajo, va a ir cambiando por B2, B3, pero yo al sueldo lo tengo siempre en B1. Entonces le voy a anteponer el signo pesos al 1 para que cuando copie la fórmula esta para abajo, no cambie. Yo acá escribí la función sí para chequear la categoría del primer empleado. ¿Sí? El primer empleado, la categoría del primer empleado está en B4. Entonces yo digo, che, si la categoría de ese primer empleado es supervisor, el sueldo son los 3.000, es decir, son estos que tenés acá en la celda B1. Y si no es supervisor, ¿sí? El sueldo es de lo que hay en B1, restarle el 20%. ¿Sí? Enter. Y en este caso, como el primer empleado es un supervisor, el sueldo es 3.000. Si yo esto lo copio para abajo, fíjense, automáticamente, en el caso de que el empleado sea, no sea un supervisor, ¿sí? Aparece el sueldo con un 20% menos. En el caso de que es supervisor, el sueldo es 3.000. Si yo cambio el monto, ¿sí? El del sueldo de un supervisor, si yo digo, los supervisores cobran 50.000 pesos, fíjense que automáticamente cambia todo, ¿sí? Por eso pongo las celdas. Si yo cambio la categoría de algún empleado, si yo digo, este no es encargado, este es supervisor el segundo. Entonces, fíjense, si yo pongo supervisor, ven que automáticamente también cambia, ¿sí? Justo estaban hablando, perdón. Ahí me quedó la forma. Profe, yo lo hice igual, pero en vez de poner B1, yo puse el monto, que era Sí, 3.000, y cuando son encargados, me sale la fórmula, no me sale el monto. cuando son encargados, ¿por qué? Porque acá que pusiste, puede ser que hayas puesto entre comillas el 3.000 menos 3.000. Sí, ¿Sí? lo puse entre comillas. No van si vos lo pones entre comillas, significa que es lo pone así literal, que es como si pusieras un título, digamos. ¿Sí? Si no lo pones entre comillas, te lo tomas como fórmula. ¿Ah? Ahora, lo correcto es, en lugar de poner los 3.000, el literal, el número 3.000, poner las celdas donde están esos valores. ¿Sí? Por si después, el día de mañana, alguien cambia los valores, porque no siempre el sueldo va a ser 3.000, yo esto lo puedo modificar al sueldo acá, y automáticamente, ¿sí? Como les mostraba recién, va a variar, sin tener que yo modificar la fórmula manualmente. Si yo hubiese puesto literalmente 3.000 en la fórmula, ¿sí? Y de pronto cambio el sueldo de los supervisores, tengo que cambiar tengo que cambiar la fórmula de nuevo. ¿Sí? En cambio, si pongo las celdas, esta fórmula es genérica. Para cualquier sueldo que yo ponga de supervisor, él automáticamente designa a los que son supervisores el sueldo que yo elegí y los que no, un 20% menos. ¿Sí? Estamos corrigiendo por 20%. Perfecto. Bien. Ahora sí, copia la fórmula de nuevo para abajo. Bien. ¿Por qué da ese error? Mirá, si vos te parás en la primera fórmula, ahí donde te dio 50.000, tu fórmula está perfecta. ¿Sí? Fue, si la categoría que está en B4 es supervisor, el sueldo es lo que está en B1.
Y si no, es lo que está en B1 menos su 20%. Parate ahora en la segunda fórmula, en la que te dio 0, cuando la copiaste para abajo. Fíjate que cuando vos copiaste para abajo, la fórmula quedó. Si la categoría que está en la celda B5 es supervisor, el sueldo es B2, dice ahora. Y no, tendría que seguir siendo B1 ahí. ¿Se entiende? Es que cuando vos copiaste la fórmula para abajo, el número de fila, el número de referencia de la celda cambió. ¿Sí? Lo único que debería ir cambiando es B5, B4, B5, B6, ¿sí? Para referirse a cada una de las categorías. Pero lo del sueldo, ¿sí? Del supervisor siempre está en B1. Entonces, para que no cambie, parate en la primera fórmula, para que no cambie la referencia de la fila de la celda B1, ponele adelante del 1, entre la B y el 1, el signo pesos. Eso se llama referencia absoluta. Volvete a parar. Pará, Sofía. En todas las veces que aparece B1. Claro. Ahora sí. Copio. De nuevo para abajo. Perfecto. ¿Ve? Cambiarle el sueldo al supervisor, ponele 3.000, ahora allá arriba de nuevo. Y fíjese que, ¿ves? Automáticamente cambia ahora. Donde son supervisores, el sueldo es 3.000. ¿Sí? Supongamos que el señor Luna no es encargado, es supervisor. El señor Luna, que está abajo de Zanardi, en lugar de ser encargado, es supervisor. ¿Ves que automáticamente cambia el resultado? ¿Sí? Entonces, vos a través de las fórmulas podés armar planillas así genéricas, cosa que después, cuando volcás datos, se va modificando automáticamente. ¿Sí? Perfecto. ¿Entendiste, Sofía? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Acá yo les compliqué la vida, porque en realidad les agregué, bueno, que hicieran cálculo dentro de la función sí, y además esto de uso de referencia absoluta, que es lo que vimos la clase pasada, ¿no? Bien. Bueno, te saco de compartir, Sofía. ¿Sí? El mío me dio malos resultados, o no sé qué pasó. A No ver, entiendo. ¿podés compartir? No sé cómo se hace. Mira, Acá. ahí ¿no? Cuando vas a compartir, elegís pantalla y ahí vamos a poder ver. Ahí está cargando. Está bien, tranquilo. Mm, no sé cómo se hace, no me aparece. No. Fíjate, acá Camila comparte que dice, mira, a mí me dio la fórmula, no me da error, pero los datos, los resultados son erróneos. ¿Por qué? ¿En dónde le erró acá Camila? Acá está la fórmula, no sé, ¿se alcanza a ver? Yo ya sé, creo que ahí la separé mal. Pero ahí no me la lee. Ahí, acá, el error está acá, mira, donde dice si B1 es supervisor y es si B4 supervisor, porque la categoría del primer empleado está en B4.
si la categoría del primer empleado es supervisor, o sea, si B4 es igual a supervisor, ¿sí? El sueldo es lo que está en B1. Y si no, es lo que está en B1 con un 20%. O sea, el error está ahí, en la condición. ¿Te das cuenta, Sofía? Camila. Ahí. Sí, En ahí lugar lo estoy corrigiendo. de B1 es B4. Pero ahora no me la toma, me da error. Bueno, que te quede ahí, si B4 es igual, todo lo mismo, no te olvides de, para ver, para, ¿dónde estoy yo? Acá. Acá. Si B4 es igual, entre comillas, supervisor, no te olvides que no se vaya al igual este. Porque esta es la condición. Punticomas, B pesos 1, punticomas, B pesos 1, menos B pesos 1 por 20% y cierro paréntesis. Ahora acá agregué una hoja más, ¿sí? Se llama ventas. Ustedes la van a copiar y la van a pegar en una hoja ventas con el nombre de ustedes. Y miren cuál es la tarea. Ustedes tienen acá que el arroz cuesta 2 pesos con 30, cantidad que lleva 10. ¿Sí? El café, vamos a actualizar acá los precios. El arroz cuesta 45 pesos, el café 198, el té 20 pesos, yerba 156 pesos, el azúcar 21 pesos y harina, vamos a poner 25 pesos, por ejemplo. Está más cara. Entonces acá la idea es que ustedes calculen el total por artículo. Es decir, en el caso del arroz, el precio es 45 pesos, llevo 10, bueno, ¿cuánto sería el total? Y hagan las fórmulas hasta acá, ¿no? De cada uno, para calcular el total de cada uno de los artículos. Luego calculan el total general. Hasta ahí, todo bien. ¿Sí? Calculan acá el total general. O sea, la suma de toda la columna totales. En el a pagar, ¿sí? Acá en el a pagar, lo que va a suceder es lo siguiente. Ahí en el a pagar tiene que suceder esto, que si el total general es mayor a 1000, ¿sí? Al total general, hacerle un descuento de 250 pesos. Caso contrario, le hacen hacerle un descuento de pesos 250. ¿Sí? Si el total general es mayor a 1000, al total general le hacen hacerle un descuento de 250 pesos. Caso contrario, mostrar el mismo monto. Es decir, suponiendo que el total general acá me dé un valor mayor a 1000, supongamos me da, no sé, 1700, ¿sí? Bueno, acá automáticamente en el apagar tiene que aparecer, ¿qué tendría que aparecer acá en el apagar? ¿Cuánto tendría que aparecer? ¿Mm? Según el enunciado, ¿cuánto tendría que aparecer? ¿Qué me dicen ustedes? Si el total general es mayor a 1000, en el apagar queremos que aparezca con un descuento de 250 pesos. Si no supera los 1000, el mismo monto. ¿El total general supera los 1000? En este ejemplo.
total general ahí supera los 1.000 pesos, yo puse, ¿qué valor puse acá? 1.700. O sea, es mayor que 1.000. Entonces, ¿cuánto tendría que pagar esta persona? Suponiendo que el total general fuese 1.700. O sea que, suponiendo que el total general fuese mayor a 1.000, por ejemplo, 1.700, acá en el a pagar tendría que aparecer ese total menos 250 pesos. O sea que este señor tendría que pagar 1.450 pesos. ¿Sí? Y la idea es que si el total general no es mayor a 1.000, supongamos que el total no se da 900, bueno, el a pagar es el mismo monto, o sea, 900. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la tarea de ustedes? Hacer las formulitas para que aparezca el total de cada uno de los artículos, hacer la formulita para que sume toda la columna de los totales, y hacer la formulita acá para que automáticamente, cuando el total general sea mayor a 1.000, le descuente 250, y si no, muestre el mismo monto. ¿Sí? Yo les doy 10 minutos para que ustedes la desarrollen. ¿Les parece? Bien, ahí estoy viendo que, por ejemplo, Sofía, perdón, ahí ha hecho fórmulas, y observa esto, Cami, Sofi. Acá en este caso vos tenés, primero, primera acotación, usá en las fórmulas, en lugar de usar números, usá celdas, ¿sí? ¿Y qué operación tendrías que hacer acá? Si vos te tiene que dar 450, ¿sí? Tiene que dar 450. Pero para que dé 450, bien, es B2 por C2. Perfecto, una multiplicación. Y así sucesivamente, ¿no es cierto, Sofía? Para obtener el total, bien, puedo hacer esto. Ir sumando cada una de las celdas, o también podrías haber usado la función suma, ¿sí? Podrías haber puesto igual suma, paréntesis, y le decís que sume D de 2 a D7. Y también de esa forma obtenés el total. ¿Sí? Bueno, pero acá la idea, en el a pagar, es ¿Cómo era lo de la fórmula de la suma? ahí Igual a suma. igual suma, y entre paréntesis pones desde qué celdas, 2 puntos, a qué celda querés sumar. Él la traduce, suma es el nombre de la función que se usa en Excel, y él la traduce a la hoja de Google como sum. ¿Sí? Y acá la idea es que vos no hagas manualmente el descuento, ¿sí? Sino que acá usés vos la función sí para que solito, si es mayor a 1.000, le descuente 250, y si no, muestre el mismo monto. ¿Se entiende? Ahí en el a pagar, que usés Sí, la lo función estaba sí. intentando hacer, pero no pude. Bien. Bueno, hace una cosa, pasá por el chat, ¿cómo pensaste la fórmula? Pasara por el chat, ¿cómo la pensaste? Aunque esté mal, no importa. Así la vamos analizando. A ver, en el caso de Camila, bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Bueno, en el a pagar, ¿cómo usarían la función sí para que solo haga el cálculo? Yo siempre aconsejo esto, que se hagan ustedes el dibujito del rombo. ¿Cuáles son las dos salidas posibles ahí en el a pagar? ¿Cuáles serían las dos salidas posibles en el a pagar? Y luego piensen la condición que se tendría que cumplir para que salga por el lado verdadero. ¿Sí? Esa es una forma de pensarlo, ¿no? Analizando la fórmula que pasó acá, Tenía Sofía, que poner el mismo monto. tiene que poner el mismo monto, ¿sí? O sea que está contemplada la condición, ¿no? Si de 8 es mayor a 1.000, a de 8 le descuento 250 pesos. Pero si no, y bueno, acá me dicen, tienen que mostrar el mismo monto. ¿Y el monto en qué celda está? En D8. O sea que
no le sumo ni le resto nada. ¿Sí? Así me quedaría la fórmula. Entonces, las dos salidas posibles son o a D8, que es el total general, le resto 250 pesos, o muestro lo que hay en D8. ¿Qué condición se tiene que cumplir para que a D8 le reste 250 pesos? Y se tiene que cumplir que el D8, que es el total general, sea mayor a 1000. ¿Sí? Entonces ahí tengo la condición y las dos salidas posibles. Si es verdad eso, de que el total general es mayor a 1000, va a venir por acá y va a restarle 250 pesos. Y si no, le va a mostrar el mismo monto. ¿Se entiende? Hagan esa prueba. Cambien todas las cantidades a 1 una vez que hicieron las fórmulas. Para que vean que automáticamente van cambiando todos los resultados. Me confundí. Eran las cantidades, no el total. Sí, la cantidad. ¿Qué se te borró? A ver, control Z, deshacer, decirle, a ver. Deshacer. Algo se enojó. Deshacer. Ahí está. Solamente las cantidades. A ver, modificar las cantidades nada más. A ver, eso, la primera cantidad. Fíjate que cuando ya empiece a dar el total menor a 1000, ves que automáticamente muestra el mismo monto. ¿Sí? Ya cuando las cantidades empiezan a dar a menor a 1000, automáticamente cambia al mismo monto. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. ¿Sofi? A ver, Sofi. Ah, ya lo modificó también. Perfecto. Bien, bien, hicieron los cambios. Genial. Bueno, esto es importante que lo practiquen, ¿sí? ¿Saben cómo lo pueden practicar también? Miren, se me ocurre que por ahí rehagan ustedes estos ejercicios, ¿sí? Viendo el video, rehagan los ejercicios, pero no vean las fórmulas, ¿sí? Háganlo ustedes solas y vayan pensando. Es importante que para la clase que viene tengan hecho, como les dije, el trabajo práctico ese del recibo de sueldo, ¿sí? Porque después vamos a trabajar sobre eso. Y voy a agregar otras cosas más ya para dar un cierre con la función sí. ¿Tá? Quiero mostrar algo un poquito más complejo con la función sí. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, las dejo ir a descansar y una